Hola, a todo nuestro público de Impact Click. El día de hoy tenemos el honor de estar con una gran aliada para Impact, la verdad es que también una gran amiga, una persona que nos apoyó desde el primer momento que la contactamos y le dimos esta idea que era capacitar a personas con discapacidad en el área tech. Le damos la bienvenida a Marta García, ella es CEO y fundadora de Movimiento para Personas con Discapacidad. Marta, muchas gracias, bienvenida y pues buenos días. Muy buenos días, Laura. Muchísimas gracias por la invitación a Impact League y creo que pues va a ser una mañana muy enriquecedora y pues también gracias por la confianza. Al contrario, muchas gracias a ti. Marta, para empezar, pues, ¿qué es lo que tú haces dentro de movimiento de personas con discapacidad? Y sobre todo, ¿qué te motivó a llegar a ser la CEO de este movimiento? Bueno, creo que de entrada, uno sí el tema de la discapacidad. Yo soy una mujer con discapacidad adquirida desde hace 25 años. Y pues ver también un poco como todo esto que yo misma he vivido, pero también al estar interactuando con otros colectivos, con otras organizaciones, con activistas también, creo que eso fue lo que motivó también a que pudiéramos generar el movimiento de personas con discapacidad, en donde lo que buscamos es unirnos, hacernos visibles para levantar la voz en exigencia de nuestros derechos, que es algo que desafortunadamente en México pues todavía no es una realidad. Falta mucho por hacer. Tenemos ya, o ya se ha hecho trabajo, ¿no? Previo también. Hay compañeros que tienen mucho tiempo también en el activismo, pero a veces también tenemos como estas voces aisladas en donde cada uno exige, ¿no? Como también la defensa de sus derechos y la intención con el movimiento es que podamos unirnos y que todos en esta inmensidad de, pues a veces que nos atraviesan, creo que a toda la población en general, pues que desde aquí nosotros unidos podamos levantar esa voz y entonces ejercer mayor presión. Y pues bueno, no solamente tomamos el tema de la inclusión laboral, sino también en todos los aspectos de nuestra vida, desde el tema de salud, educación, recreación también, ¿por qué no? Y todas las esferas de la vida que tiene cualquier persona. Solamente que en el caso de las personas con discapacidad, en ocasiones, pues, el que se pueda acceder a estos derechos, pues no es una garantía por la falta de accesibilidad, porque no hay falta de desconocimiento, incluso barreras sociales que todavía se presentan. Entonces, todo eso, pues, es algo que hay que seguir trabajando, pero que ya se está en la ruta. Así que, pues, bueno, eso es un poco de lo que impulsó, ¿no? A poder hacer este trabajo y que pues se contagiaran más compañeros con alguna discapacidad que también viven en otros estados, nuestros aliados, o sea, gente que ya viene trabajando también el tema de, o sea, y que son parte también de esta comunidad con discapacidad. Obviamente nuestras familias, amigos, son quienes también han estado apoyando e impulsando pues todo este movimiento que hemos podido ya pues llevar a lo largo de 4 años llevamos, pero bueno, pues seguimos construyendo, ¿no? Sí, claro. Y fíjate que tienes toda la razón. Yo creo que también la barrera es la sociedad. O sea, como sociedad, lamentablemente no estamos lo suficientemente educados para convivir y para respetar a las personas con discapacidad. Porque, mira, puede haber rampas, puede haber señalamientos, pero a veces uno como sociedad también no entiende ese punto y eso es muy lamentable, porque por más que ustedes salgan y se visibilicen y pidan ayuda y pidan que el gobierno les ponga rampa, les ponga accesos, también la sociedad debería de estar educada para este tipo de situaciones. Tú lo vives y yo lo he visto en este poco tiempo que nosotros no estamos educados para ustedes, ¿no?
Siento que estamos muy retraídos en ese aspecto. Eh, Tu contexto antes de empezar con movimiento, ¿cómo era, en ese entonces, lo que era, tener una discapacidad? Pero yo adquirí la discapacidad hace 25 años y pues realmente había poca información. Creo que ahora también un poco justamente el tema de las redes sociales, tener mayor acceso a la tecnología ha permitido pues un poco aperturar esta información y hacerla un poco más cercana, pero en aquel entonces la verdad es que era como muy poco. Y otra cosa es que, bueno, yo cuando adquiero la discapacidad, no conocía a otra persona con discapacidad. O sea, incluso yo pensaba que era casi, casi la única, y eso creo que a algunos nos ha pasado, en donde pues decimos, híjole, yo soy yo y contra el mundo casi, casi, porque no tienes información, porque no conoces a otra persona con discapacidad. Y entonces cuando me empiezo a acercar a otras organizaciones, donde por ahí justo un compañero en el hospital, me dijo, oye, yo encontré este lugar, ¿por qué no te acercas? Y la verdad es que al principio era un poco también porque no tenía la facilidad de moverme de mi casa y en esa época tampoco había como el transporte público que ahora existe, ¿no? Entonces esa era otra cosa, entonces no era tan sencillo. Y una vez pues, me animé, asistí, de ahí empecé a acudir, empecé a conocer más personas con discapacidad, involucrarme, y entonces ya vi que no era yo la única, ¿no? Que existen otras personas también con discapacidad, y algunos pues también ya tienen más tiempo en esto y te empiezan Ujú. a contar, ¿no? Mira, yo le hice tal, a mí me ha pasado tal cosa, te recomiendo tal vez que lo hagas de esta manera. Creo que también el poder socializar y compartir con otros compañeros me ayudó. Pero aquí aclaro, porque mi primer contacto también fue con otras personas en silla de ruedas, igual que yo. Entonces, eso fue como lo primero. Y después me empecé a capacitar para que pudiera entrar a un empleo. Había muy poquitas empresas en aquel entonces, te estoy hablando del 2004, cuando fue mi primer empleo ya con la discapacidad. Y pues ya esta empresa ya había, como por bloques, empezó a hacer como contrataciones de personas con discapacidad. Fue un call center y pues tenían ciertas medidas de accesibilidad. Había una organización en ese momento, les, pues empezó a concientizar, a dar algunos cursos, a decirles qué es lo que se necesitaba. Y al final creo que la empresa también un poco, ya con el trato que no tenían con los compañeros, pues también fue un poco ya después cuando yo llegué, pues ya era como más orgánico el asunto, porque ya no eh, tenía como que empezar de cero, ¿no? Entonces, pero fue gracias a que ya otros compañeros habían estado. Pero eran de las pocas empresas que tenían o habían empezado a contratar a personas con discapacidad, usuarios de silla de ruedas, me refiero. Y cuando yo llego, pero sí pasó aquí algo. En mi caso, yo no muevo las manos y ninguno de mis compañeros estaba en esa situación. Entonces, cuando yo llego, sí lo que fue como de, ay, ¿y esta cómo le va a hacer? Si hay que estar escribiendo todo el día, o sea, redactando y atendiendo Claro. llamada tras llamada, ya sabes. Entonces, fue como de, ¿cómo le hacemos? Y pues ya vieron que soy súper hábil en la computadora, o sea que no había ningún tema. Por ahí sí me ayudaron nada más a cambiar como el mouse de la computadora porque era primero de esos que tienen como una bolita de goma y Ujú. era como medio latoso, entonces yo tenía que agarrarlo con las dos manos y después me hicieron, o sea, me dijeron, me llevaron como varias opciones y me dijeron, a ver, ¿cuál te acomoda más, no? Y eso también la verdad es que lo agradecí muchísimo porque pues creo que ayudó a que mi trabajo fuera más sencillo. Entonces ya empezamos a probar y al final me quedé con un mouse como con una bolita y botones grandes En el teclado. en el mismo mouse. Y eso, la verdad es que me ayudó muchísimo a incluso a bajar como mis tiempos en lo que yo capturaba, ¿no? Y pues bueno, también el apoyo de los compañeros con discapacidad que ya estaban en ese espacio. Y justo en ese momento es cuando se empieza a construir el Metrobús, la primera línea del Metrobús aquí en la Ciudad de México.
Y para mi suerte, era justo por donde yo vivía, que era al sur de la ciudad. Entonces, sí tenía que tomar otra vez un taxi como para llegar al Metrobús. O sea, de hecho me tocó como toda la construcción de esa Ujú. línea. Y era un relajo, ¿no? O sea, con las obras y uno circulando sobre insurgentes. Este, pero ya una vez que se inauguró el Metrobús, entonces de mi casa a esa primera estación del Metrobús, yo llegaba y ya de ahí me movía. Y ya casi todos los policías me conocían. Y en la salida, mis compañeros me llevaban al Metrobús, o sea, todos nos íbamos juntos y ya nada más me acompañaban al Metrobús. Y ya regresaba, ¿no? Y ahí tomaba un taxi ya a casa. Entonces, me tocó, digamos, como esa transición y pues bueno, ahora ya hay más líneas, cada vez veo más, digo, muchísimas más empresas que están incluyendo, ¿no? A personas con discapacidad. Y pues me tocó como esa transición así, pero pues creo que se ha cambiado. Ya hay otra percepción, o sea, las pocas Sí. empresas, digo, tampoco es que haya así exagerado, pero las empresas que ya lo están haciendo, este, sí veo como este cambio del ayer a lo que ahora estamos viviendo, ¿no? ¿Qué ventajas tiene integrar a personas con discapacidad en las empresas y en los equipos de trabajo? Híjole, yo creo que hay varias ventajas. Unas pueden ser el tema de, pues que a través de la diversidad que existe, y creo que eso en general, ¿eh? O sea, tener a personas que para el resto de la población pueden ser distintas. Ujú. Creo que también desde esa diversidad, entender que hay una forma muy amplia de resolver problemas, por ejemplo, ¿no? También el que cambie como pues, la visión o incluso la reputación de la empresa, en donde sean percibidos como que son una empresa socialmente responsable. Eso a veces atrae talento, pero también clientes, ¿no? El que a lo mejor el cliente vea que realmente tienen buenas prácticas de inclusión. Eso también puede mejorar esa reputación pues, de la misma empresa que ya tiene contratadas a personas con discapacidad. Aquí también, y eso no quiero que sea como un estigma, pero sí quiero mencionarlo, porque en algunas ocasiones hay también mayor aumento en la productividad por los compañeros con discapacidad. Y esto quiere decir, por el nivel de compromiso que tienen, y además también se genera una lealtad a esta persona que les dio la oportunidad, porque en ocasiones no hay tantas oportunidades laborales Ujú. y pues eso hace que también el compañero se levante temprano, llegue puntual. Esto yo lo vi muchísimos años que tengo que estuve en esa empresa. Los que llegábamos temprano, los de mayor productividad, éramos los compañeros con discapacidad. Y te digo, no en todos los casos, porque pues como hay gente, o sea, en general, ¿no? Personas que de pronto les encanta la fiesta, pues acá también nos encanta la fiesta. Y en ocasiones también hay quienes les encanta, pues no sé, no sé, irse de paseo. Acá también, o sea, eso creo que también es algo que se tiene que entender, pero en general yo te puedo decir que sí, o sea, que se manifiesta como mayor lealtad a esta persona o esta empresa que te abrió las puertas. Y pues bueno, dentro de ello también el cumplir con una normatividad, también hay algunos beneficios fiscales que también pueden tener las empresas y eso también pues puede representar una ventaja. Y además, pues que dentro de la empresa se viva esta cultura organizacional de una manera más inclusiva, ¿no? Y que se genera como mayor empatía entre los equipos de trabajo y por supuesto que haya pues mayor, o sea, que se fortalezca el trabajo en equipo. Justo es eso también, ¿no? Muchas empresas no tienen idea de las ventajas que existen, no solo, como dices tú, en responsabilidad, lealtad, agradecimiento, ¿no? Sino que también en el lado del SAT, en el lado de impuestos, en ese camino también hay muchas empresas que no tienen idea que el beneficio que es también tener a personas con discapacidad. Es por eso que mi siguiente pregunta es, ¿tú por qué crees
que las empresas no contratan a más personas en esta situación? De entrada, yo creo que por falta de conocimiento, por prejuicios que todavía se tiene hacia la discapacidad y de que a lo mejor las personas no pueden desempeñar ciertos cargos, ¿no? El que no pueda, o sea, el verlos como con menor valor, por eso, y no creer a lo mejor que son o pueden tener grandes responsabilidades. Eso creo que falta como muchísimo capacitar y concientizar a, pues, desde quien es el tomador de decisiones, el dueño de la empresa, obviamente también quienes están en recursos humanos, porque pues también son con los primeros que tienen este contacto, pero después con los equipos de trabajo. O sea, en general en toda la empresa, eso es algo que de pronto se tiene, ¿no? Porque a veces sí, el de la empresa, o sea, el dueño de la empresa, dice, vamos a apostarle a la inclusión. Los de recursos humanos se capacitan, y ya lo contrataron, ¿no? Ya pasó las entrevistas, ya lo contrataron. Pero ¿qué pasa en los equipos de trabajo? Mejor lo dejamos ahí, que haga lo mínimo necesario, este, y no le apoyamos también a seguir creciendo dentro de la empresa. Otra es la falta de infraestructura. El hecho de, pues, no tener espacios accesibles y herramientas tecnológicas que también puedan eliminar esas barreras, es que en ocasiones no es que no seamos capaces, es que no hay la forma de poderlo hacer. O sea, por ejemplo, si a mí me dices que tengo que ir, no sé, por ejemplo, a un edificio en donde no tiene elevador, pues difícilmente yo voy a poder llegar. No es porque no sepa o no tenga la capacidad, sino porque yo no puedo llegar a lo mejor al piso 10 en donde está lo que tengo que desempeñar. No es por mi falta de capacidad, sino por la falta de infraestructura que tiene ese espacio, ¿no? Y pues a lo mejor esta mala percepción también creo que se tiene que la inclusión y hacer estas modificaciones de accesibilidad son muy caros, ¿no? Por ejemplo, en algunas ocasiones sí contratan a personas con discapacidad, en su mayoría personas que a lo mejor no represente como tanta carga en el sentido a lo mejor que tuvieran que comprar, te voy a poner el ejemplo, de un lector de pantalla que tal vez digan, es carísimo, no se puede, mejor entonces le apostamos a personas con usuarios de silla de ruedas, que nada más le pongo ahí la rampa y listo, ¿no? Pero, pues, al final, por eso también hay estos beneficios fiscales, para que ustedes también puedan hacer la compra de estos equipos y al final también lo que reditúa el hecho de contratar a la persona con discapacidad, pues es costeable, por supuesto, ¿no? Y lo que decíamos, o sea, la falta de capacitación para, pues en todos los niveles y que también se generen políticas incluyentes dentro de todos los procesos que hay en las empresas. Eso es como lo que está faltando, ¿no? Un poco. ¿Tú crees, o sea, tú qué piensas que tenemos que hacer, pues, para que esto suceda, para que cada vez más personas con discapacidad se integran a las empresas? ¿Tú qué crees que debemos hacer todos? O sea, porque no solo, como lo acabas de decir, no solo es la empresa que esté bien la estructura, también es la sociedad para incluirlo como en un equipo de trabajo. Claro, sí, yo creo que lo que comentábamos hace un momento, el tema de estas barreras sociales es por el desconocimiento. Entonces, implementar talleres y programas de capacitación que puedan derribar esos estigmas y prejuicios que se tienen hacia las personas con discapacidad y obviamente promover una cultura todavía más inclusiva. Generar, por supuesto, políticas que incluyan a todas estas personas diversas que tenemos dentro de la discapacidad y adaptar también los procesos de selección. Aquí también esto quiero que lo enfaticemos porque a veces no va a ser el mismo proceso que tú tengas que hacer a lo mejor con un compañero sordo a que lo hagas con una persona que no tiene ninguna discapacidad. Entonces, también el poder tener estos medios de comunicación que no o sea, que no rompan con
lo que tú estás haciendo, porque a lo mejor dices, sí, ya, ya capacité, ya tengo, ya hice, pero ¿qué pasaría si a lo mejor llega una persona sorda a querer, pues, cubrir la vacante que tú tienes ahí, ¿no? ¿Y qué pasa, no? Que a lo mejor esta persona sorda es hablante o es señante, ¿no? O usuario de lengua de señas, entonces pues si no tienes a alguien capacitado para ello o no cuentas con un intérprete que te pueda apoyar en esto, pues simplemente lo dejas fuera, ¿no? Es como si ahorita yo cerrara el micrófono y te diría, a ver, adivina casi casi qué estoy diciendo. Claro, Entonces, por pues es supuesto. como dejar al margen de lo que está sucediendo, ¿no? Y al final, eso se llama discriminación. ¿No? Por supuesto que también, pues, empezar a invertir en infraestructura accesible, en comprar herramientas también tecnológicas que apoyen a las personas con discapacidad que vamos a contratar, ¿no? Algo que a mí me gusta mucho a veces comentar es el tema de las mentorías. Mentorías que a lo mejor tú puedes desarrollar dentro de la empresa a tus colaboradores que ya tienes con discapacidad para que también dentro de lo que tú ya sabes y que dominas y que haces, que puedas darles estas mentorías a estas personas con discapacidad para que puedan crecer, porque aquí hay que tomar algo en cuenta. Las personas con discapacidad a veces tenemos un menor nivel educativo y tampoco es porque no queramos estudiar, es por un tema de que tampoco hay políticas incluyentes en las aulas. Eso también, y tenemos un rezago educativo que por supuesto que eso se ve reflejado a la hora de que nosotros queremos ir a pedir un trabajo, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, solo 1 de cada 4 llega a la universidad y estamos hablando de que entonces, pues hay menor, o sea, que hay un gran rezago educativo, ¿no? Ujú. Y muy pocas personas llegan a esos espacios. Y pues bueno, digo, eso se ve reflejado pues, a la hora de querer ir a pedir un empleo, también en cuánto te van a pagar, porque en menos capacitado, pues probablemente te den un puesto operativo y eso representa menores ingresos para ti, ¿no? Y si es que tienes como un empleo, pero hay personas que también están en la informalidad y eso también hay que comentarlo, ¿no? O sea, hay muchas personas que al no tener esta preparación académica, pues, tienen algunos empleos que tampoco les garantiza o no tienen seguridad social y eso representa también que tal vez no tengan acceso a salud o que si lo tienen, pues obviamente lo tienen que costear, pero si no trabajas, ¿de dónde lo vas a pagar? Entonces a veces esto se vuelve un círculo vicioso en el que también pues hay que ir viendo desde el tema educativo cómo le podemos hacer para generar esto, ¿no? Incluso estas mentorías también las pudiéramos hacer con estudiantes o con personas que acercarnos a organizaciones, ¿no? Eso también creo que es muy importante, trabajar de la mano con organizaciones que puedan ayudarnos a mejorar estas prácticas dentro de nuestras empresas y que muchos de ellos tienen contacto con personas con discapacidad y que ellos también los preparan y los capacitan para un empleo. Entonces aquí las empresas también tienen una gran área de oportunidad en donde se pueden acercar y dar cursos, dar mentorías, capacitación también, para que otras personas con discapacidad, una vez que ya los capacitaste, también los puedas tomar para poderlos incluir en tu empresa, ¿no? Entonces, eso yo creo que pudiera ser como algo que pudiera comentar. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Es por eso que la iniciativa de Impact League es capacitar a personas con discapacidad en el área tech, ya que actualmente, pues, el área tech es, pues, lo que más oportunidades puede haber y también existe la posibilidad de trabajar desde casa, lo cual también es una ventaja, ¿no? Que como empresa dices, bueno, es que no tengo la infraestructura, ok, está bien, pero tienes el home office y puedes emplear a una persona en esta situación. Entonces, por eso estamos haciendo en Impact las certificaciones, pues obviamente para ayudar y para que esto de la inclusión laboral aumente en personas con discapacidad. Eh,
Bueno, una pregunta o un ejemplo, te voy a poner un ejemplo, Marta, a ver, bueno, si me ayudas con esto. Imaginemos que en un webinar está el CEO de Grupo Modelo. ¿Tú qué le dirías para que sume a más personas con discapacidad eh, en su empresa? Fíjate que es una pregunta bien interesante y un ejercicio creo que también de reflexión, porque nos invita a pensar qué pasaría, y eso puede suceder, ¿eh? Andando en la calle puedes encontrarte incluso, ¿no? Alguien que tú no sabes a quién vas a impactar, ¿no? A lo mejor. Pero de entrada, yo creo que lo que yo podría comentar es presentar el impacto positivo que genera en una empresa líder y reconocida a nivel global, como lo es este ejemplo que me pones, y a lo mejor también hablarle de algunos casos de éxitos de otras empresas que ya lo han implementado y también motivarlo e inspirarlo a que tenga una visión, perdón, de liderazgo para que este CEO de Grupo Modelo lo tomara como pues a lo mejor un reto tal vez, o que él pudiera eh, implementarlo a nivel global y que sea como justo eso, un modelo a seguir para otras empresas y que pueda ser la punta de lanza para que otras empresas como puede ser esta que también tiene presencia a nivel global lo pueda hacer, ¿no? Y que, pues por supuesto, se puedan tener metas muy claras, a lo mejor iniciar con un primer pilotaje en donde se invite también a expertos y organizaciones, como decía hace un momento, que puedan guiar ese trabajo. Pero creo que el poderle dar como esta información pudiera como pues ayudarle. Y fíjate que ahorita me acordé, hace el mes pasado, ahora en diciembre, acudí a una empresa pues que también tiene este carácter eh, pues de tener un impacto a nivel global. Em, y algo que yo no sabía, pero las personas que estaban en las primeras filas eran directivos. Y yo no, o sea, mi ponencia fue justamente hacia este tema también un poco de incluir también a más personas con discapacidad en su equipo. Y yo vi cuando conté como algunas historias y datos sobre mi historia personal, que cambió algo en su rostro. Y creo que también el poder hacer esto, el hablar desde nuestras historias, el hablar desde lo que nosotros hacemos, también toca, ¿no? Porque el hecho de poder, o sea, tienes que tocar como esa parte, esa fibra también, un poco desde de verlo cercano, porque algo que yo dije y fue cuando yo vi el cambio de rostro, es cuántos de ustedes eh, no han tenido contacto con la discapacidad, porque a veces lo creemos lejano y tal vez la discapacidad no nos toca directamente a nosotros, pero sí hemos tenido algún familiar, alguien cercano, o sea, porque la discapacidad, digo, actualmente en México somos más de 20 millones de personas con discapacidad y eso representa el 16.5% de la población mexicana. Así que eso quiere decir que si nuestra familia, o sea, la familia mexicana está compuesta por 4 miembros, así que uno de ellos, o sea, tiene discapacidad, así que Ujú. seguramente en algún momento, y cuando yo dije eso, vi el cambio. Y entonces, ver a la discapacidad como algo lejano no lo es. Y otra cosa es que también a veces la discapacidad puede llegar por 4 cosas, o sea, por 4 medios distintos. Ujú. Uno puede ser, como en mi caso, que es adquirida, yo fue por un accidente automovilístico y pues bueno, tenía 17 años, pasa este accidente y mi vida cambia. Obviamente es algo que tú no esperas y que, pues, porque nadie esperaría, ¿no? O sea, que digas, ah, sí, Ujú. a los 17 vete preparando porque tu vida ahora la vas a vivir en una silla de ruedas. Nadie te dice, No, por ¿no? Y supuesto eso que es no. una. La otra
es por alguna enfermedad, ¿no? Y eso igual es algo que no te avisa y que por supuesto que pues, igual tu vida como antes la tenías, pues ya no va a ser igual. Y la otra puede ser desde la gestación y al momento de nacer, ¿no? Que a lo mejor aquí sí toda la vida, pues vas a estar con esta condición, pero tampoco es algo que te va a avisar. Pero algo que sí te va a avisar probablemente y que es para lo que tenemos que estar preparados, es por edad. Cuando nosotros durante nuestra etapa de vida y que somos adultos, pues vamos a llegar a tener como, y esto por ley de vida así es, nuestra salud de pronto puede bajar la audición, la visión. Entonces tenemos que ir pensando, y eso es algo que sí nos avisa. Entonces, ¿cómo también queremos nuestros espacios o cómo queremos vivir cuando lleguemos a esa vida adulta? ¿No? Ujú. Nuestros adultos mayores, pues también requieren algunas, porque a lo mejor por el tema de la movilidad, pues tal vez que estemos en una planta baja, no subir tantos escalones. Algunos ya utilizan silla de ruedas, entonces, si no tenemos una rampa, ¿cómo lo vamos a movilizar? ¿No? Porque a veces también requieren apoyos. Entonces, y otra cosa que aquí pasa también es que a las empresas, también a veces por edad, ya no les dan empleo. ¿No? Eso es Sí, otra cosa bien es cierto. importante. Y algo que pasa aquí, pues es que también esta misma edad, pues te digo, va mermando como algunas capacidades físicas y sensoriales. Y entonces, pues, si no tenemos accesible en nuestros entornos, de verdad, eso es algo que sí nos va a ir avisando. Yo sé que no todos vamos a pasar por ello, pero tener consciente de que en algún momento de nuestra vida, ya llegando adultos, pues vamos a tener que pasar por eso, ¿no? Entonces, si nuestro entorno no está preparado, las empresas no están, pues, haciendo algo para que eso pueda cambiar, definitivamente la vamos a vivir mal. Sí nos hace mucha falta eso en respecto a la inclusión, y me refiero a la inclusión en todos los aspectos. Te lo comento porque yo la verdad es que sigo tu cuenta, veo el trabajo que hacen ustedes. A mí me llama mucho la atención porque ustedes como movimiento para personas con discapacidad, no solo están enfocados en personas con discapacidad, están enfocados en personas con discapacidad de la comunidad LGBT y ustedes trabajan muy de la mano con ellos. ¿Tú crees que son retos todavía más grandes los que enfrentan las personas con discapacidad de la comunidad LGBT? Es que aquí tenemos como un tema que es la interseccionalidad. La interseccionalidad tiene que ver con, pues, que pertenecemos no solamente a un grupo. Voy a poner mi caso o mi ejemplo. O sea, yo soy una mujer con discapacidad, pero justo eso, soy mujer. Y también se tiene que ver con perspectiva de género, Ujú, ¿no? A veces justo eso, nos ven como algo aparte. O sea, como ujú, de, bueno, sí, las mujeres. Ah, pero en las que tienen discapacidad, bueno, como aparte, entonces es un trato adicional, ¿no? Y por ujú. supuesto que tenemos como algunas variaciones, y en el caso específico de compañeros de la comunidad LGBT, algo que también hemos tratado de, pues, de abrir, es que la diversidad no solamente está en la comunidad LGBT, sino también en la diversidad de nuestros cuerpos, de nuestros pensamientos también. Y creo que todos somos distintos, pero algo particular en nuestro caso sí es la discapacidad. Y quienes pertenecen a la comunidad LGBT también tienen, pues, estos retos de, al no ser también así como de, o sea, aparte de tener la discapacidad, tienes otra orientación o otra identidad de género, Ajá. pues eso también hace que vulneren sus derechos, ¿no? Y nosotros algo que hemos tratado de hacer justamente es eso, o sea, señalar que no solamente somos personas con discapacidad, sino tenemos como este amplio abanico. Dentro de ello también hay población afromexicana, también hay población indígena que tenemos alguna condición de discapacidad y que eso también hace que todavía el tema de, pues, de cómo se nos vea y cómo seamos tratados, también tiene muchísimo que ver.
Por ejemplo, y voy a retomar el caso de género, porque es un tema que también creo que como que vale la pena resaltar. Ujú, Mira, por ejemplo, la población económicamente activa entre las personas con discapacidad es distinto de hombres y mujeres. Los hombres tienen un 48% de participación y las mujeres solo el 26%. Y esto quiere decir también que nuevamente aquí regresamos a que las mujeres se quedan en casa, para que ujú, estudian, mejor que se queden en casa, que no trabajen, o si trabajan, trabajan también en empleos que, eh, pues no, o sea, hay empleos informales, ujú, lo que te decía que no les brinda una seguridad social y por tanto, pues también en ocasiones eso hace que también vivan violencia, a no, o sea, violencia económica, incluso violencia ujú, sexual, etcétera. Y por ende, pues no hay forma, imagínate otra cosa aquí. O sea, si tú quisieras hacer una denuncia por violencia de género y eres una mujer sorda, por ejemplo, pues tampoco en los ministerios públicos hay cómo poder hacer la queja. ¿Por qué? Porque no hay un intérprete. O si lo hay, es así, pero lo que lo encuentren y la buena disposición, porque a veces, o sea, tenemos que pasar por eso, de la buena disposición de las personas. Si estuvo de buenas, ya nos fue bien, pero si no, pues de plano te dicen, no hay, no, no te entiendo, bye, sí, ¿no? O, sí, por ejemplo, estos refugios que no son accesibles para mujeres con discapacidad. A lo mejor yo que lo vivo desde la parte usuaria de silla de ruedas, pues tampoco son accesibles. Y esto mismo se traslada a la comunidad LGBT. Por ejemplo, no sé, o sea, tener como, o resaltar, ¿no? Atender más bien estas necesidades ujú, específicas que tiene la comunidad, como lo puede ser un baño, estos baños neutros, y que a lo ujú, mejor no existan, o tal vez sí exista el baño neutro, pero no está adaptado. ujú. Entonces, ¿cómo le podemos hacer para que también se vea desde esta perspectiva? Pues señalándolo, levantando la mano, diciendo que nosotros también somos parte, o sea, somos personas con discapacidad, sí, pero también está toda esta interseccionalidad del género, de la identidad u orientación, que pertenecemos a grupos como indígenas, hablantes de alguna lengua, Mm. etcétera, ¿no? Entonces creo que por eso también hemos ido por ese camino, porque es algo que necesitamos resaltar. Sí, justo me llama mucho la atención en ese aspecto lo que hacen ustedes. Son pocas las organizaciones que se enfocan también en esta comunidad, lo cual la verdad es que es muy admirable, pero también aprendes. Marta, pues yo, la verdad es que yo te quiero dar las gracias. Yo quisiera que pues nos dejaras un mensaje, nos contaras qué es lo que están haciendo actualmente, si tienes algo que compartirnos, un evento que esté por venir, nos encantaría muchísimo, obviamente, publicarlo en nuestras redes sociales. Entonces, no sé si bueno, que gustes finalizar con algo en especial, esta pequeña charla que tuvimos contigo. Gracias, Laura. Pues de antemano, primero agradecer el espacio, la invitación y siempre como la apertura que han tenido con nosotros. Y la otra, yo creo que pudiera resumir todo esto que estoy hablando en algunas palabras. Yo creo que uno, darse la oportunidad de conocer o sea, de conocer la discapacidad, obviamente a personas con discapacidad, porque a veces solamente es miedo a lo desconocido, pero también, o sea, acercarse con nosotros a los eventos que tenemos y que estén atentos a nuestras redes sociales de todas las actividades que tenemos. Eso yo creo que sería la invitación, porque una vez que ustedes empiezan a convivir directamente con personas con discapacidad, se darán cuenta que no somos distintos a cualquier otra persona. En mi caso, yo lo vivo desde una silla de ruedas, pero siento, pienso, hago muchas cosas de lo que a lo mejor ustedes también hacen en su día a día, ¿no? Voy a la escuela, pues no sé, tengo una pareja,
me encanta convivir cosas, o sea, tiempo con mi familia, adoro a mis sobrinos, yo no tengo, por ahí luego me dice un niño, el hijo de un amigo un día me dijo, ¿y no tienes un perro? Le digo, no, tampoco. O sea, no tengo ni perro, ni gato, ni ninguna mascota, pero me gustan mucho, por ejemplo, mis plantas. Y creo que, les digo, compartir desde ahí, el ver que no somos distintos, eso nos Ujú. va a permitir acercarnos, ¿no? A veces también están como muy preocupados en, híjole, ¿cómo le digo? Persona con capacidad, con capacidades diferentes, y no, el término adecuado es, somos personas con discapacidad, con una característica, ¿no? Esto de la discapacidad, pero somos personas. Y a mí, algo que también me gusta poner de ejemplo es, no por la vida vas hablándole a las personas por sus características físicas, ¿no? O sea, no es que yo llegue y te diga, oye, tú, la del cabello chino rojo. Pues no, porque normalmente eso es algo que no hacemos. ¿Por qué nos comportamos distintos? Porque no conocemos. Entonces, acerquémonos con esa em, naturalidad que lo harían como cualquier otra persona. Si quieres conocerlo o convives con él, pregúntale, oye, ¿cómo te llamas? Y ya te va a contestar. Digo, tampoco es que sea como un acto tan protocolario, ¿no? Entonces, pregúntale cómo se llama y dirígete a él como lo harías con cualquier otra persona por su nombre. Si te dicen, no, me gusta que me digan el charal, pues dile el charal, pero, y no pasa nada. Claro. Pero a lo que voy es que acerquémonos, abramos esto y por supuesto a las empresas pues, también que se capaciten, que se acerquen pues a organizaciones como nosotros que tenemos o hemos caminado ya por este lugar en donde pues se pueden capacitar, podemos apoyarles también en temas de también capacitación para sus colaboradores, el que también puedan tener como y acercarlos, ¿no? También expertos, porque para nosotros tampoco lo sabemos todo, pero otros expertos que sí lo saben, eso creo que también es bien importante, ¿no? Acercarse a las personas que ya lo están haciendo y lo están haciendo muy bien, tomar de ejemplos a lo mejor otros lugares que también tienen muy buenas prácticas y que ya lo están haciendo bien. Entonces también tomar de ejemplo eso. Y solamente es eso, atreverse a poder generar un cambio, a poder ser más incluyentes y eso de verdad les va a abrir como su perspectiva sobre la discapacidad, van a ser más empáticos y por ende también esto lo van a poder transmitir, que eso también es algo que yo le veo de mucho valor a las próximas generaciones. Si tienen hijos, a su familia también, o sea, esto se puede ir compartiendo, no solamente quedárselo ustedes, sino compartirlo también con sus familiares, con su círculo más cercano, porque eso va a hacer que podamos generar un cambio en la sociedad. Justo eso, tienes toda la razón. La verdad es que, pues, obviamente te agradezco una vez más tu tiempo, agradezco a nuestro público, estaremos subiendo esta entrevista en nuestras páginas para que nos sigan, @ImpactClick, en Instagram, Facebook y YouTube. Pues obviamente también estaremos posteando y mencionando tus redes sociales, las cuales ya tenemos, para que también sigan a movimiento y vean su trabajo y vean de verdad que lo que hacen están bien rifados todos. Y su picnic también está padrísimo, su idea de ir al bosque de Chapultepec también es genial. Ojalá y más personas se acercaran a convivir y a entender y aprender de todo lo que ustedes nos pueden enseñar a nosotros, ¿no? Te agradezco muchísimo, Marta, de verdad, mil gracias una vez más y pues seguimos en contacto y esperemos volver a repetir una entrevista así. Muchas gracias y un abrazo también a todos a todo el equipo de Impact Click.